Según San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Esta enseñanza la estuve tocando en el programa de televisión y hoy Dios puso en mi corazón de poderlo compartir aquí en esta iglesia, porque yo sé que hay algunos que se duermen muy temprano y no dan su tiempo de ver nuestro programa. ¿O cuántos lo vieron? Una, dos. Entonces hay muchos que necesitan aprender de esta palabra también. Y hoy en día se está abriendo grupos familiares. Y muchas veces decimos, no hay capacitación de enseñanza para levantar predicadores, para levantar evangelistas. No, este es el día de enseñanza, conforme a la palabra del Señor. Si usted lo desea, anótelo, apúntelo, para que usted tenga herramientas donde poder tomar cuando a usted le corresponde impartir la palabra del Señor. Hoy meditaremos bajo el tema ¿quién es Jesús? Esto va a ser una enseñanza, no espere que lo invite a que brinque, no. Todo tiene su tiempo. Tiempo de avivamiento, tiempo de unción, tiempo de enseñanza. Recuerde que Jesús, dice, enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. Tres cosas: enseñanza, que es la doctrina; predicación, que es el evangelismo; y sanaba a los enfermos, que es los milagros. Así que todo predicador debe de tener esas características que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3 versículo 17. ¿Lo tiene? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a empezar la lectura en el versículo 13. Dice la palabra del Señor como escrito está: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre nuestro que estás en el cielo, confiadamente nos acercamos ante su trono de gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote gracias, Señor, por este momento, por el privilegio, Señor, que podamos, Dios mío, escudriñar tu palabra, Señor. Dios mío, danos el entendimiento, la sabiduría, Padre, para poder entender, comprender tu palabra, Señor, y conocerte a ti, Señor, conforme a tu palabra, a través de tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Señor, Dios mío, aquí está mi vida, Señor. Deseo, anhelo ser, Dios mío, un vaso, Señor, un instrumento útil para la gloria de tu nombre, para ser de bendición para tu pueblo, Señor, los que estamos en este lugar, los que nos ven a través, Dios mío, de las redes sociales. Que tu palabra lleve bendición, edificación y restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Así saludamos a los hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook, los que nos oyen a través de Estéreo La Voz del Evangelio. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Si alguien le pregunta y le dice: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué considera usted de quién es Jesús?
¿Cuál sería la primera respuesta que usted pueda dar cuando le pregunten quién es Jesús? Este mensaje que el Señor me dio, no me lo dio a través de un libro. A mí me gusta estudiar, pero no fue así. No a través de un libro, no a través de algún estudio, no. Yo venía en el autobús y como es muy largo el viaje, casi 1 hora a veces cuando hay tráfico, me pongo a meditar. Y recuerdo un sueño que Dios me dio en su misericordia. En ese sueño me decía, ¿quién soy yo para ti? Un personaje así vestido en blanco, no miré su rostro, y me decía, ¿quién soy yo para ti? Y me hacía la pregunta, ¿conoces quién soy yo? Yo le decía, sí. ¿Quién soy yo para ti? Tú eres Jesús. Y el personaje sonreía, pero decía, muchos no me conocen quién soy yo. Muchos me confunden, y me presentaban los personajes de artistas, cantantes mundanos y cristianos. ¿Por qué el Señor decía eso? Porque muchas de las veces la iglesia está cayendo en la idolatría. Idolatran al pastor, a los predicadores, a un evangelista, a un grupo de alabanza, a un cantante, a una solista. Si no predica el pastor, yo no voy al culto. Los domingos no toca el grupo Luz Eterna, yo no voy a ir. Yo creo que muchos pensaron eso. Alabado Dios, aleluya. Hoy es día de playa, Dios les bendiga a los que les gusta la playa. Los saludamos aquí en nuestra iglesia. Son miembros, pero no vienen. Bendito Dios. O digo yo que son miembros, tal vez no. ¿Está molesto? No, hermano. Alabado Dios, aleluya. El que viene crece en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y en sí se edifica a sí mismo en la presencia de su Señor. La Biblia nos enseña quién es Jesús. El objetivo de usted, el objetivo mío es enseñarle al mundo, presentar al mundo sobre quién es Jesús verdaderamente. Jesús no es un cierto personaje nada más. No es una persona común. No, es alguien divino, 100% hombre y 100% Dios. Porque muchos hacen esta pregunta: ¿Jesús es 100% hombre? Por supuesto que sí, fue hombre de carne y hueso. La Biblia dice que tuvo luchas, tuvo pruebas. Hubo momentos difíciles en su vida, hubo momentos que sintió dolor. Fue tentado, dice la Biblia, en todo. Pero fue hallado sin mancha, sin pecado, sin error, sin equivocación. Y 100% divino, 100% Dios. Porque las características que poseía Jesús eran los mismos que posee Dios Padre. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue maltratado, ¿usted cree que no se pudo haber librado de eso? Si Él quería, podía hacer desaparecer el mundo en un instante, hacer desaparecer a sus enemigos en un solo instante. Pero era necesario que eso todo aconteciera, lo que sucedió en la vida de Jesús aquí en la tierra, con un propósito: la salvación suya y mía. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Conoces quién es Jesús?
La Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Jesús es nuestro único Salvador, nuestro único mediador. Alabado Dios, Él aleluya. es nuestro médico por excelencia. Él es nuestro abogado y nuestro fiel amigo. Yo digo que el que quiere ser predicador, hermano, abre su mente, abre su entendimiento y entra en comunión con Dios. No necesita realmente ir a un libro para aprender a predicar, no. Entra en comunión con Dios. Yo cuando formé este mensaje decía, ¿quién es Jesús? Apunté el número 1, Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, Jesús es mi Salvador. Número 3, Jesús es mi Redentor. Número 4, Jesús es mi médico. Número 5, Jesús es mi abogado. Número 6, Jesús es mi fiel amigo. 6 cosas. ¿Y cómo puede comprobar usted que todo lo que Dios le da es el Señor que se lo está dando? Anoté los 6, ahora sí, ir a la Biblia. Ahí tengo 6 cosas escritas cuando llegué a mi casa. 6 cosas escritas aquí. Esto es su mensaje. Ahora, hay que ir a la Biblia para ver lo que el Señor da, sea conforme a la palabra de Dios, que no sea un invento humano, que no sea un pensamiento humano. Porque una cosa es que usted puede redactar un mensaje, puede trazar un mensaje que se escuche bonito, pero sin respaldo de la palabra del Señor. Esto es conocimiento humano, son palabras humanas. Pero si usted va a la Biblia, a la palabra de Dios, y tiene respaldo de Dios, cada tópico, cada tema que usted pone, el Señor nos habla, el Señor nos dice, el Señor nos hace entender muchas cosas. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios. Si usted medita bien lo que dice el versículo 17, tengo 30 minutos para predicar. Y hubo una voz desde los cielos. Ahora la pregunta es, ¿de quién es esa voz? Del Padre. Vale, ahí se da cuenta que la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién lo dijo? Entonces Jesús no fue el que dijo, yo soy el Hijo de Dios. Es la voz de Dios Padre. Dijo, hubo una gran voz, hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿De quién estaba hablando? Padre. Jesús. En quien tengo complacencia. Bendito Dios, aleluya. El Padre dio testimonio de que Jesús es su Hijo. Amén, bendito Dios. Ahora, ¿qué dirá el Padre de nosotros? ¿Será que el Señor da testimonio de nosotros que somos sus hijos? ¿O será que no va a decir, a este no lo conozco yo? Dice que es mi hijo, pero no lo conozco. Recuerdo un texto donde dice, en mi nombre, en su nombre hicieron prodigios, hicieron milagros, sanidades y todo lo divino. Entonces, no te conozco, hacedor de maldad. ¿De qué serviría, hermano, que aquí nos decimos que somos hijos de Dios? Ministro del Evangelio, evangelista, cantor, cantante, solista. Y cuando diga, Señor, allá hiciste un relajo, pero yo a ti no te conozco. Bendito.
Alabado Dios. Todos aquellos que se están deleitando, gozando de las riquezas, usando el nombre de nuestro Señor, en aquel día les va a decir: yo te conozco. Pueden hacer todo lo que quieran en esta tierra, pero Dios no puede ser burlado. En aquel día, usted y yo vamos a dar cuenta con el Señor. Ahí se va a dar cuenta que si de verdad fue un hijo de Dios o no fue un hijo de Dios. Bendito Dios. Dice una voz desde los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vayamos al capítulo 17. Capítulo 17, versículo, bendito sea el nombre de Dios, 5. Dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él. ¿A quién van a oír? A él, porque él es mi hijo. Mientras él aún hablaba, dice Jesús, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Bendito Dios, aleluya. Alabado Dios, aleluya. Es fácil y sencillo. San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesucristo. Jesús. Fue enviado por Dios para salvar a la humanidad. Bendito Dios, aleluya. Jesús como Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Busque Hechos capítulo 4, versículo 12, perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Jesús es nuestro Salvador. Hay un sinfín de textos bíblicos. Si sacamos todos los textos bíblicos, no vamos a terminar esta enseñanza hoy. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es su Salvador? Jesucristo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No busque a nadie más. No busque otro nombre. No es porque nos llamamos luz eterna, somos la salvación de la gente, no. No es ningún predicador, no es ningún pastor, no es ningún evangelista el Salvador del mundo, el Salvador del hombre, no. El Salvador de la humanidad se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Porque Dios. no hay otro nombre bajo el cielo. Gracias, Señor, bendito Dios. Es decir, que no hay otro nombre en la tierra por la cual el hombre puede alcanzar la salvación. Bendito Dios, aleluya. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ningún otro medio. Esto no es por el Papa, esto no es por San Simón, no es por María, no es por Pedro, no es por Juan. No, amado hermano, Alabado Dios. es por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.
Romanos 3:23. Aprenda a usar su Biblia. De memoria lo tiene que saber dónde están los libros. 3:23 de Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el redentor de la humanidad? Cristo Jesús, aleluya. Porque Él vino a esta tierra a dar su vida por usted y por mí. Fue crucificado por usted y por mí. Murió en la cruz del Calvario. Fue enterrado en el sepulcro. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó para darnos vida y salvación a usted y a mí, a todos aquellos que creen en Él. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Jesús como Redentor. Fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos redimió, nos justificó gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados por su gracia. Bendito Dios. Lo que dice el capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús como Salvador vino a justificar a la humanidad, vino a redimir a la humanidad. Dice: ¿cómo vamos a ser justificados para con Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo pudimos haber alcanzado la paz para con Dios? Por medio de Jesús. Aleluya. Porque la Biblia dice que éramos constituidos enemigos de Dios. ¿Se imagina? Nosotros como hormiguitas, y teníamos como por enemigo a Dios. ¿Se imagina? Bendito Dios. Y Jesús, por medio de su sangre, por medio de su muerte, trajo la paz entre Dios y los hombres. Nos acercó la muerte, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, nos acercó a Dios. Por eso dice: confiadamente tenemos entrada al trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Esa sangre preciosa nos acercó con Dios. Dios no lo ve a usted porque usted es un ministro, porque es un predicador, porque es un cantante. No, hermano, Dios no lo ve de esa manera. Lo ve a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 10 y 11 del capítulo 5 de Romanos, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesús como Salvador nos redimió. Jesús como Salvador nos justificó. Jesús como Salvador nos reconcilió con Dios. Esa es la intervención como mediador. Cuando una pareja está en pleito y buscan consejería con el pastor hace la obra como mediador, porque él es el que tiene la autoridad.
representante de nuestro Señor aquí físicamente. ¿Y qué es lo que va a buscar? No va a buscar que se pelee más el marido con la esposa, o la esposa con el marido, no, sino que va a buscar para que se reconcilien, para que tengan un acercamiento. Eso es lo que hizo Jesús para con Dios y los hombres. Nos acercó, nos reconcilió por medio de su muerte y por medio de su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es nuestro mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oye, presta atención. Hay un solo Dios. Aquí podríamos entrar en un tema de la unidad de Dios. Porque la gente hoy en día están confundidos, piensan que nosotros tenemos 3 dioses. Porque decimos que tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Entonces dice, ustedes tienen 3 dioses. Y la Biblia dice que hay un solo Dios. Y aquí hay un tema que debatir. ¿Y cómo vamos a solucionar ese problema? Otro día vamos a tocar esto con más detalles. Tenemos un solo Dios. Jesús es el mismo que el Padre. El Espíritu Santo proviene de Dios. Todas las características que tiene el Padre lo tiene Jesús. Todas las características que tiene Jesús lo tiene el Espíritu Santo. Recuerde que hay un texto que dijo el Señor: yo me voy, dice, pero dice, voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo su trabajo como consolador, como salvador, como sanador, como amigo, y todo lo que hizo con los hombres. Pero una diferencia que tuvieron los judíos es que Jesús, hermano, no estaba disponible para todos, porque Jesús era 100% hombre. Si estaba Jesús en Jerusalén, no podía estar en Judea. Si estaba en Judea, no podía estar en Samaria. Si usted se da cuenta, hay un mensaje que tocó el hermano Giovanni, que salían de las ciudades, por las aldeas y todo eso, salían al encuentro de Jesús para tocar a Jesús, para poder recibir su sanidad. Bendito Dios, aleluya. Una diferencia con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está en todo lugar. Ahora el Espíritu Santo ya no solo viene sobre nosotros como vino sobre Elías, como vino sobre Moisés, como vino sobre Jesús mismo. Ahora no viene, ahora dice, está en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo vive en nosotros, está en todo lugar, está en Guatemala, está en México, está en El Salvador, está en los Estados Unidos. Alabado Dios, aleluya. Incluso, hermanos, miren la misericordia de Dios que está también con los que se quedaron en casa. Bendito Dios. Se imagina que el Espíritu Santo solo estuvieran con los que vienen al culto. Pobres los que se quedaron en casa, perderían al Espíritu Santo. Bendito Dios, aleluya. Hoy sí les tocó. Qué bueno. Dios les bendiga. Alabado Dios, aleluya. Bendito Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo. Cristo, hombre. Bendito Dios, aleluya.
una palabra, un solo mediador. No dice una sola mediadora. Así que el mediador es un hombre, no es una mujer. Jesucristo, no dice María. Así que lo siento por los que dicen que María es la mediadora. Será la mediadora de ellos, pero mío no es. Bendito Dios, Hablamos aleluya. a la que fue madre de nuestro Señor aquí en la tierra, pero no como nuestra salvadora, como nuestra mediadora, no, como intercesora, no. La Biblia dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está escrito. Yo no sé por qué le buscan y le buscan, hasta todavía contienden en las redes sociales buscando. O sea, ahí dice la palabra de Dios. Bendito Dios, Es fácil, aleluya. es sencillo, solamente hay que abrir la Biblia, escudriñar lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién se dio a sí mismo en rescate por usted y por mí? Cristo. De lo cual dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad, dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Poderoso Dios. Ve que es bonito la enseñanza, hermano. Amén, aleluya. Cuando hay culto de avivamiento, gózase, llénase, dance, hablen lenguas, todo lo que quiera. Pero cuando toquen la enseñanza, hermano, abre sus oídos, agarre el lapicero, anótelo, porque el día que usted va a predicar, tiene mucha herramienta para Dios, predicar la aleluya. palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque no crea que yo tengo ganas de predicar un día de estos, pero primero la enseñanza. Hay muchos predicadores que les toca predicar mensajes con unción, pero todos nos vamos a ir acomodando. Romanos capítulo 8, versículo 33-34. ¿Lo tiene? Amén. Dice, ¿quién es el... Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora detengamos aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que aquí no hay potestad de poder condenar a nadie, porque no le corresponde a usted, no me corresponde a mí condenar a la gente, porque Jesús no vino a condenar a la gente. La Biblia dice que Jesús vino por la oveja perdida, vino por los pecadores para que se arrepientan. El tiempo de la condenación todavía no ha llegado, hermano. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras la iglesia no haya sido arrebatado, hay esperanza. Pero una vez que sea la iglesia arrebatada, hermano, los que se van a quedar, dice que van a salvar su vida, dice, dando su vida a muerte por Cristo.
por Dios. Bendito Dios. Pero ahorita si ni queremos venir al culto los domingos, Santo Dios. ¿y qué vamos a dar nuestra vida, hermano? Dejamos que corten nuestra cabeza por Cristo. ¿Se imagina, hermano Marcos, si usted llegara a quedar en la tribulación? Cuando entra en la tribulación, muchos piensan que eso va a ser sencillo. Me dejo matar y todo eso. Usted imagínese, tiene a sus hijitos, si se quedaran sus hijitos, usted que los ama tanto, le dijeran, ¿eres cristiano? Dice, tal vez usted va a decir, sí. Niega a Jesús. Sí. Tal vez usted va a decir, no. Niega a Jesús, y agarran a su hijo y delante de usted vas a negar a Jesús, y con un filo ahí de espada ahí para cortarle sus deditos uno por uno, para quitarle por pedacito. Yo creo que usted va a decir, pues, no me queda de otra que enfrente de mí van a cortar por pedacitos a mi hijo, a mi hija. Eso no va a ser sencillo, amado hermano. Es mejor consagrar nuestra vida al Señor, pedirle misericordia a Dios y que seamos parte del arrebatamiento de la iglesia. Porque si no, hermano, estaríamos perdidos. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es nuestro médico por excelencia. Ahora quiero enseñarle un texto que dice en Éxodo, para que usted lo tenga ahí guardadito. Capítulo 15 de Éxodo. Alguno va a decir ahí, pero ahí no dice Jesús, hermano. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Espérese. Alabado Dios, aleluya. Ahorita nos vamos por ahí. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es su sanador? Jehová. Dice que ninguna enfermedad enviará Dios sobre aquel que oye atentamente la voz de Jehová e hiciere lo recto delante de sus ojos y diere oídos a sus mandamientos, a sus palabras, y lo guardares todos sus estatutos. Si nosotros somos capaces de hacer todo esto, hermano, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Gracias, Jesús. Bendito Dios, aleluya. O sea que muchas de las veces las enfermedades las envía Dios. Así dice, yo no lo digo. Dígame, usted que es estudioso de la Biblia, ¿quién tuvo un aguijón? ¿Y quién se lo habrá puesto? ¿Para qué? Para que Pablito no crezca. Así es que si crece, hermano, yo no sé. Puede ser cuando crezca, ahí viene el dolorcito, ahora sí a bajarse otra vez, a depender de Dios otra vez. Yo no lo digo, dice la Biblia, porque yo soy Jehová tu sanador. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos lo que dice Salmo 147. Salmo 147. Gloria al Señor. Versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón
y venda heridas. sus heridas. Su corazoncito está quebrantado, Dios lo puede sanar. Él va a vendar sus heridas. Alabado Dios, aleluya. Dígame, ¿habrá médico aquí en la tierra quien puede sanar el corazón quebrantado? Se imagina que a ustedes lo han lastimado en sus sentimientos. ¿Habrá un médico que lo puede sanar? El mundo dice un clavo saca otro clavo. Eso es una mentira diabólica. Más daño, más herida va a recibir. Porque no es cierto que un clavo saca otro clavo. No. Pero Dios, Él puede sanar al quebrantado de corazón. Amén. Y venda sus heridas. Del corazón, está hablando del corazón. Las heridas del corazón. ¿Cómo se hiera el corazón? Si muchos, porque hablaron mal de ellos, ya están heridos del corazón. Ay, hermano, es que usted no me llama. Ya tiene una herida en el corazón, hermano. ¿Cómo se producen las heridas del corazón? ¿Quién ha pasado por eso? No se van a atrever a decirlo, pero yo sé que ustedes han sufrido del corazón. Bendito Dios, aleluya. Sí. Bendito, aleluya. Coraje, ira. ¿Dónde está eso? En el corazón. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el corazón está herido. ¿Quién lo puede sanar? Dios. ¿Quién lo va a vendar? Dios. Ningún médico. Por más excelente médico que sea, no puede. Porque solamente Dios puede hacer eso. Bendito Dios. Ahora veamos Evangelio según San Marcos. Bendito Dios. Capítulo 6, versículo 53. Gloria a Jesús. Dice: terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Ahora esto es lo que les estaba diciendo. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, dice que la gente, cuando Jesús recorría toda la tierra de alrededor, comenzaron la gente a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba Jesús. Y donde quiera, dice, que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Eso es lo que les venía hablando desde un principio. Para poder recibir la sanidad por medio de la obra de Jesús, ellos tenían que tocar el manto de Jesús. Y le rogaba, dice, que se les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es la obra sanadora de Jesús. Jesús tiene poder, hermano, para sanar todo tipo de enfermedad. Volvamos al capítulo 1. Tome agua si le da sueño. El agua es bueno para quitar sueño. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31 dice: al salir de la sinagoga, vieron
vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Qué tenía esta mujer? Fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente él le dejó la fiebre y ella le servía. Bendito Dios, aleluya. Cuando usted tenga fiebre, hermano, no vaya a las pastillas, no vaya corriendo al doctor, porque están gastando dinero por gusto. La Biblia dice que sanó a la suegra de Pedro. ¿Y qué tenía la suegra de Pedro? Calentura, dijo un hermano. ¿Qué es lo mismo que la fiebre? Si usted tiene fiebre, nomás dígale a Jesús: Señor, si tú sanaste a la suegra de Pedro, tú me puedes sanar a mí también. Aleluya. Es que a Jesús, hermano, nosotros tenemos que hablar con Él como que lo tuviéramos aquí enfrente. No necesita usted 3 horas para que Jesús lo oiga, hermano. Él está presto sus oídos para oírlo. Cuando usted de verdad cree en Él con sinceridad, le dice al Señor: Señor, tengo fiebre. En el nombre tuyo, Señor, yo me declaro sano para la gloria de tu nombre. Aleluya. Aleluya. Me pasó una vez a mí. Yo les contaba a los hermanos de que no sé si era por desvelo o por mucho. A mí me gusta estudiar y agarro uno y otro. Si usted viera cómo está mi escritorio, a saber, ya no sé cómo están ahí. Pero no sé, posiblemente por eso yo no soy de los que me enfermo. Y un día estaba en mi trabajo, cuando estaba trabajando, cuando veo sangre. Y me limpié. Y no se detenía la sangre. Sangre. Y así yo no dije nada. Así se seguía el siguiente día. Cuando veo sangre. Como por 4 días llevaba. Así botando sangre. Y no sé, como que sí me afligió un poquito. Y yo, con tal de que me animaran, y le digo a mis hermanos: no sé qué me está pasando, pero tengo como hemorragia de sangre. Eso sí está serio, eso puede ser un derrame. Alabado Dios, Digan: aleluya. La unción de Dios tenemos nosotros, hermano. Arrodíguese y vamos a orar por usted. ¿Cuál, hermano? Hay que ir al doctor, hay que ir al médico, me decía. Y ahí estaban todos en la mesa, estaban todos. Qué buenos cristianos, hermano. Bendito Dios, aleluya. No, dije. Y como yo tenía un tiempo predicando, he predicado casi de todos los temas. Y le dije yo al Señor: Señor, yo he predicado de sanidad. Yo he predicado, Señor, de la mujer de flujo de sangre y de todos los que Dios ha hecho milagro con ellos. ¿Y cómo yo me voy a ir al doctor por eso? Nada. Yo le dije al Señor, puse mi mano en la palabra, dije: Señor, yo he predicado de sanidad. Y esa predicación y las que he predicado, Señor, yo lo creo. Y en tu nombre yo estoy sano. Yo no quiero más tirar más sangre porque me voy a poner débil. En el nombre de Jesús, toda sangre se seca por el poder de la palabra. Y desde ahí ya tal vez ya tiene como 3, 4 años. Para nada. Alabado Dios, aleluya. Esa hemorragia se secó.
Solamente usted lo tiene que creer. Amén. Y ponerlo por obra. Bendito Dios. Porque Él lo puede hacer. Si dice aquí que Dios puede quitar la fiebre, es porque lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Todo ¿A quién le dijo eso? Poderoso Dios, aleluya. Dijo Abraham y a María. Dice, una viejita ya, hermano, y un viejito. Y Dios les dice, van a tener un hijo. Y ya estamos viejitos, ¿y cómo? 92 años. Y Saraí, era Saraí, no era Sara todavía. Y dice, no, se rieron. Entonces ahí es donde Dios le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Bendito Dios, aleluya. ¿Habrá algo imposible para su Señor? No. Todo es posible. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Si Dios fue capaz, hermano, de enviar a su Hijo a que lo mataran en la cruz por usted y por mí, fue capaz de hacer eso. ¿Usted cree que no es capaz de hacer un milagro? Para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay cosa imposible. Bendito Dios, aleluya. Vean lo que dice el versículo 32 y 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Mire, dice, todos los que tenían enfermedades. No dice un nombre aquí, sino que todos los que estaban enfermos lo trajeron a Jesús. Y dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, de diferentes enfermedades. Y echó fuera los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. De diversas enfermedades, de diferentes enfermedades, le trajeron al maestro. ¿Hubo algo imposible para él? No, todo es posible. Sanó a todos los enfermos, liberó a los que estaban endemoniados y no los dejaba hablar. Es que no hay necesidad que usted converse con los demonios, hermano. Alabado Dios. Ahora muchos dicen, a ver, dice el pastor Noé, yo he aprendido algo con él. Dice, muchos dicen, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Por qué te metiste en ese cuerpo? ¿Qué necesidad hay para saber eso? Bendito Dios, aleluya. La preocupación del ministro, del que ora, es para que esa persona sea libre. A mí que me interesa dónde viene. Bendito Dios, aleluya. El propósito en el nombre de Jesús, te devuelves por donde veniste. Enviarlo a las profundidades del abismo, al infierno que es donde pertenece. Amén, amén. Porque templo y morada del Espíritu Santo es uno, y no tiene que habitar ningún demonio en el cuerpo de uno. Bendito Dios, Usted es templo y aleluya. morada del Espíritu Santo. No es habitación de demonios. Alabado sea el nombre de Jesús, Así es que aleluya. cuando le toque orar por uno, no le pregunte que cómo se llama. Ya si Dios se lo pone y Dios le quiere enseñar cosas, ya eso es otra cosa. Pero el asunto aquí es liberar al que está atado por los demonios. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Dice el versículo 40 y 42. Dice, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, dice, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó
limpio. Al instante. Ya. Como decimos allá en Guate, al chilazo. Alabado Dios, Cuando aleluya. Dios no quiere hacerlo, va a hacer. Hay personas también que tienen un proceso. Pero ya eso está en el proceso de Dios. Como decía el hermano Giovanni, hay algunos que están enfermos de los riñones. Muchas de las veces es por el descuido humano. Y el cuerpo dañado va a tener su proceso de recuperación. Bendito Dios, aleluya. Pero si Dios quiere hacer algo en su vida, hermano, lo va a hacer. Si Él quiere en este momento. Si Él quiere, lo va a dejar ahí por un año. Si Él quiere, unos 5 años. Si Él así lo quiere, ¿quién le va a decir que no? Es con un propósito. Muchas de las veces dice, Dios lo deja ahí para que aprenda Bendito Dios. a valorar lo que Dios está haciendo en su vida. Bendito Dios, aleluya. Porque muchas de las veces Dios ha hecho algo así rápido en la vida de uno y se va. Se los olvida. Vuelven a lo mismo lo que está. Pero como dice, tiene un propósito. Lo voy a dejar ahí todavía, que sufra, que aprenda, para que valore lo que le voy a dar. Bendito Dios. Así hace el Señor. Aleluya. Jesús puede levantar a un paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Leemos rápidamente, dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Levantó un paralítico. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Para él no hay nada imposible. Alabado Dios. Y la mujer dice que sufría por 12 años de flujo de sangre. Y dice la Biblia que esta mujer sufrió de muchos médicos y gastó todo lo que tenía hasta quedarse sin nada. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que tiene necesidad de un milagro? Tocar el manto de Jesús.
Ahora hay otros que hacen negocio y dicen que aquí vendemos el manto sagrado. Toque el manto y va a recibir su sanidad. Hermano, esto era en el tiempo que Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que tocar para que podamos recibir el milagro de Dios? Tocar el corazón de Dios. Cuando Dios se da cuenta de verdad, hermano, su fe en Él. Cuando Dios se da cuenta que verdaderamente usted necesita algo de Él, Él lo va a hacer. Bendito Dios, aleluya. Pero si usted no logra tocar el corazón de Dios, hermano, por muy ungido que esté el predicador, hermano, si su fe no puede tocar el corazón de Dios, olvídese. A veces, como dice la Biblia, que un hijo de Dios jamás va a ser avergonzado. A veces la misericordia del Señor usa a su siervo, usa al predicador, usa al ministro, usa a la persona que va a orar por usted. Y Dios hace ese milagro. No, a veces no es por tanto por su fe, a veces es para respaldar a su siervo. Bendito Dios, aleluya. Por a veces sucede así. Porque si yo confío en Dios, yo digo que Dios me ha llamado a predicar, Dios me ha llamado para sanar a los enfermos, y le digo yo al Señor: Señor, tú me has llamado a mí, y su palabra dice que fui enviado para predicar, para sanar a los enfermos, y dice tu palabra que pondré mis manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dios va a respaldar su palabra si yo le soy fiel a Él. Si mi corazón es íntegro con Dios, Dios lo va a respaldar. Pero por a veces es por la fe de uno mismo. Es como se consiguen los milagros en Dios. Bendito Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es nuestro abogado. ¿Quiere un abogado? Alabado Dios, aleluya. No busque al primero que puede encontrar aquí en Los Ángeles. Busque el abogado de los abogados. Sí, amén, bendito Dios, aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es su abogado? Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Si hay alguien que sabe de leyes, es Dios, hermano. Bendito Dios, aleluya. Si hay alguien que sabe pelear por su caso, es Dios. Amén, amén, amén. Éxodo dice: estéis tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Mientras usted le sirva a Él fielmente, mientras usted adora, mientras usted le alaba a Dios, le entrega todas las cosas a Dios, Él va a pelear por usted. Pero si se queda en su casa durmiendo y le dice: Señor, pelea por mí, a mí me toca descansar. No, tampoco. Ahí dice que eso cabería esa palabra ahí: no sea sinvergüenza. Porque algo tenemos que hacer para que Dios nos dé lo que nosotros Sí, necesitamos. amén, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús es nuestro amigo. San Juan, capítulo 15, versículo 13 y 14. Dice:
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso su vida por usted? Entonces, ¿cómo nos considera Jesús? Tenemos un amigo, hermano. Si usted no tiene amigos aquí en la tierra, tiene un amigo celestial. Sí, amén. Bendito Dios. A Jesús, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, para ser amigo de Dios, miren lo que dice el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si no hace lo que manda el Señor, no es amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Ahí si no hay vuelta para atrás. Así dice. Proverbios 17:17. Hay un versículo ahí. Espero que ustedes lo interpreten igual como yo lo entendí. Dice, capítulo 17, versículo 17 de Proverbios. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Aleluya. Dice, en todo tiempo ama el amigo. ¿Quién es el que nos ama en todo tiempo? Jesucristo. Usted tiene amigos. Solo cuando estamos en las buenas somos amigos. Pero cuando ya estamos en las malas, ese hermano es mi enemigo. Esa hermana es mi enemiga. En las buenas somos amigos, pero en las malas somos enemigos. Poderoso Dios, aleluya. Por ello yo me gocé cuando me encontré con este versículo. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Así en tiempo de angustia es cuando todos sus amigos se alejan. Cuando hay billete, los que tomaron, vea que hay un montón de amigos cuando tenía billete para invitarlos. Pero cuando necesitaba a usted que lo invitaran, vale. A muchos los dejan pateados, los dejan tirados en la calle, porque ya no tiene dinero para invitarlos. Bendito Dios, Pero dice aleluya. aquí, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Quién está con usted en todo tiempo? Cristo, aleluya. ¿Quién es su fiel amigo? Cristo, Jesús, aleluya. Usted puede conversar con él, puede platicar con él, puede refugiarse en él, porque él es su fiel amigo. Bendito Dios. ¿Quién es Jesús para usted? Examen. Y el amigo. Acuérdese que una enseñanza en la escuela siempre se hace un examen. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. 2, 3. Se adelantaron. Les dije que lo anotaron. Si no lo anotó, ahí usted. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro mediador. Jesús es nuestro médico por excelencia. Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro fiel amigo. ¿Se les quedó? ¿O vamos a repetir el mensaje? No vamos a hacer lo que hacen los judíos allá para la enseñanza de los niños. Repetir y repetir y repetir hasta que se les quede. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Tengo 2 horas. Póngase de pie. Yo ya terminé. Aleluya. Oremos un momento, le digamos al Señor. Te damos gracias, oh Dios,
por tu palabra, bendito Rey amado. Tu palabra dice que de ti proviene la sabiduría, el entendimiento, Señor. Padre Santo de la gloria, Señor, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, por su bendita Padre Santo de la palabra. gloria, Padre Santo. Su palabra, Señor, Digno de es adorar, Padre Santo, la bendito. que alienta nuestra vida, Señor. Sí, Señor Jesús. Su palabra, Dios mío, es el que levanta nuestra vida, Señor. Su palabra es la que renueva nuestro corazón, es la que restaura nuestras fuerzas, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos ha venido a salvar, Señor, de este mundo pecaminoso. Padre bendito Dios. Nos ha salvado de la condenación, Señor. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por ser nuestro Redentor. Gracias por dar su vida, Señor, en la cruz del Calvario para salvarme a mí, Señor. Y todos aquellos, Señor, que creen en ti, mi Dios. Gracias, Señor. Porque por medio de su sangre, por medio, Señor, de su muerte en la cruz del Calvario, Señor, nos ha acercado al Padre Celestial. Por medio de su sangre, Señor, tenemos acceso, Señor, ante el trono de la gracia, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Rey amado. Gracias, Señor, por sanar todas nuestras enfermedades, Señor. Su palabra dice, Señor, que usted se llevó toda enfermedad, bendito Dios, sobre su cuerpo en el madero, bendito Rey amado. Y su palabra dice, Señor, que por su llaga hemos sido curados, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, en este lugar, Padre bendito de la gloria, su palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé, dice tu palabra. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá, dice su palabra, Señor. Si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y ungiéndolo con aceite, orando sobre él, poniendo las manos sobre él, el enfermo, Señor, recibirá su sanidad, dice su palabra, poderoso Dios de los cielos. Opera milagros, Señor. Trae sanidad, Señor, para aquel, Dios mío, que está pasando, Señor, por un dolor, Señor, de huesos, un dolor de cuerpo, Señor. Su palabra dice, Señor, que usted, Señor Dios Todopoderoso, Señor, le quitó la fiebre, Señor, a la suegra de Pedro, Señor. Así como usted obró sobre la vida de aquella mujer, así obre, Señor, en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están sobre un lecho, poderoso Dios. Señor, tú eres el médico por excelencia, tú eres el doctor de doctores, Dios Todopoderoso, que puede hacer prodigios, que puede hacer milagros. Eres tú, bendito Rey de los cielos. Señor, tú eres nuestro abogado, Señor. Si hay alguno de tus hijos, de tus hijas que está pasando, Señor, Dios mío, por problemas de leyes, Señor, por problemas, Dios mío, Dios Todopoderoso, seas tú peleando por tus hijos. Pelea, Señor, por el caso de tus hijos, poderoso Dios. Tú eres el mejor abogado, Señor. Su palabra dice, Señor, que los que confían en ti, bendito Dios, jamás seremos avergonzados, dice su palabra, bendito Dios de los cielos. Señor, tú eres nuestro fiel amigo, bendito Dios de los cielos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, sabemos, Padre Santo, que usted está presto, Señor, para oír, Señor, Dios mío, todas nuestras súplicas, Señor Dios amado. Señor Dios Todopoderoso, Señor bendito, su palabra dice que usted estará con nosotros en todo tiempo, Señor. Usted nos considera como sus amigos, oh Dios del cielo. Bendito Rey de la gloria, Señor amado. Oye, Señor, la necesidad, Señor. Mira la aflicción, Señor.
iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor y a su familia, Señor. Bendice a los diáconos, a las diaconisas, Señor. Bendice, Padre Santo, a los que trabajan en la cocina, Señor. Bendice, Señor, Dios Todopoderoso, a los músicos, a las cantoras, Padre Santo, los ministerios de alabanza, Señor. Bendícelos, Señor, Dios Todopoderoso. Todos aquellos, Señor, que trabajan en tu obra, Señor, bendito de la gloria. Bendícelos de gran manera para la gloria, la honra de tu nombre, Señor. Te clamamos por aquellos, Padre Santo, los que nos ven, Dios mío, Señor, los que nos oyen, Señor Dios Todopoderoso. Seas tú alcanzándolos por tu misericordia, bendito Rey de la gloria. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito sea su nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra sea suya.